Bienvenidos al tutorial de cómo hacer una reserva de Millennium Soft para el programa Otelo.net. Entrados en el programa, accederemos al front. A lo largo de este tutorial haremos una reserva bastante completa con varios tipos de habitación y con particularidades. Visto que estamos en la versión 2.1 de front, accedemos. Para hacer una nueva reserva podemos hacerlo a través de reserva, nueva reserva, por comandos rn, o la opción más rápida es F4, reservar. Lo primero que tenemos que hacer en una reserva, y por defecto está en confirmada individual. El estado puede ser confirmada, no confirmada o en espera. El tipo de reserva puede ser individual, de grupo o familiar. Como he dicho, por defecto, siempre que hagamos una reserva será confirmada individual. La diferencia es que las reservas individuales tendrán una cuenta de reservador y una de extras. La de grupo solo tendrá una de reservador y una de extras por cada habitación. Y las familiares, sean las habitaciones que sean, solamente tendrán una de reservador y una de primera de extras. Como he dicho, la diferencia es que las individuales, cada habitación que la configure, tendrán sus dos cuentas independientemente. Para el tutorial de hoy realizaremos la más normal, la confirmada individual. Lo primero que deberemos introducir es la fecha de llegada. Podemos escribirla directamente por números, de forma numérica, (1207) y el año. La hora nunca se pondrá porque esa quedará registrada con el check-in. O también podemos, con la barra de espacio, lo que nos aparece es el calendario llevándonos al día de hoy. El programa está funcionando en el día 8 de febrero del 2016. Si marcamos sobre el mes, nos lleva todo el año. Por si queremos ir a otro mes directamente con las flechas de avance y retraso, podemos ir a años siguientes. Ponemos la fecha de salida es la otra fecha que hay que marcar. Podremos hacerlo igual, de forma numérica, con la barra de espacio o con el cursor. Lo que nos aparece es el modo normal, modo de días, que es el más usado, ya que solamente meteremos el número de días o estancias que van a estar, en este caso 5, intro, y ya nos calcularía la fecha. Otra forma muy cómoda es solamente poner si va a llegar de 12 al 17, ponemos el 17 y no hace falta poner nada más, ya que el mes y el año siempre el programa por defecto nos buscará el más cercano. Hecho esto, metemos el titular. A partir de la tercera letra nos aparecen ya los cards creados. En este caso voy a coger un cliente que ya tengo creado, y recordemos que a la hora de hacerlo, si queremos, podemos introducir el cards y crearlo. En este caso nos aparece un aviso. Ya veremos que la información del cards, una de las cosas que podemos hacer es mostrar avisos a la hora de meter un cliente. En este caso, atenciones especiales por ser cliente VIP. Vemos que el muñeco aparece en verde y que la ficha de cards a mano derecha aparece en azul oscuro. Esto nos indica que es un cliente VIP, así que revisaremos su ficha de cards. En este caso es para
que vayamos aprendiendo toda la información que aparece dentro de una ficha, como la procedencia, segmento y subsegmento que ya hemos creado, o el tipo de tarifa que normalmente le aplicamos a este cliente. También su dirección, sus datos del DNI o pasaporte. Recordemos que siempre hay que pedirlo aunque lo tengamos, ya que es un documento que tiene una validez. Luego observaciones, si pertenece a una empresa, y el aviso que aparecía antes. Todo lo que pongamos dentro de aviso nos aparecerá a la hora de dar intro a este cliente. Podremos también aplicar si tiene un cupo o aplicar descuentos y comisiones. Recordemos que estos descuentos y comisiones aparecerán en factura. Si queremos modificar cualquier cosa, siempre F4 modificar, vamos y modificamos. En caso, por ejemplo, si queremos un descuento. Aquí es donde marcamos si el cliente es VIP y además no quiere ningún tipo de email comercial. Vemos de todas formas que a la hora del Cardex siempre tenemos la información resumida. Lo siguiente que hay que indicar es tarifa, si en este caso la aplicamos. Hemos dicho que a este cliente le aplicamos siempre una tarifa, pero vamos a hacerlo sin tarifa. ¿Para qué? Para luego meter los precios manualmente. Decía, el segmento y su segmento, aunque este cliente su ficha de Cardex lo tiene, a la hora de hacer la reserva quedará constancia y si no vendrá dada por el reservador, si así tenemos también su ficha creada con su segmento y su segmento correspondiente. Siguiente, paquete. Paquete es el régimen de alojamiento en el que va a estar el cliente, en este caso alojamiento y desayuno. Servicio de primer día. Siempre por defecto aparece almuerzo, cena y no se toca. ¿Cuándo se toca? Pues cuando queremos forzar el sistema a otras circunstancias. Por ejemplo, que empiece seguro por cena, por ejemplo una media pensión o una pensión completa. Sin servicios significa que sin servicios el día que llega. No le daríamos ni comida ni cena, pero sí se lo daríamos el día de salida. Y en cambio, si lo dejamos en blanco, es la función contraria. Los servicios se los damos el día de llegada, incluso el de desayuno. Normalmente, como he dicho, no se toca y lo dejamos. Reservador. Tenemos la empresa que ha hecho la reserva. Empresa, agencia, central. En este caso cogemos una agencia y ya tenemos su ficha de Cardex creada. Vemos también que es un cliente VIP, viene bastantes veces y por ello lo creamos. Como decía anteriormente y como tenemos Cardex, la figura aparece en verde. Si no tuviéramos Cardex podríamos crearlo en ese momento, simplemente accediendo a la figura correspondiente. Meteremos el localizador del reservador, descuento y comisión si lo tiene, vemos, comprobamos, o lo podemos meter al final. En este caso comprobamos el Cardex, vemos que no tiene de por sí ningún tipo de descuento ni comisión creada desde el principio. Vemos que segmento y su segmento es el que tenemos creado como cliente de agencia. Y así aparecerá. Vemos que en este caso el segmento y su segmento sí que se ha metido. ¿Por qué? Porque el reservador nos marca para estos campos. El descuento y comisión, recuerdo y vuelvo a insistir que si lo ponemos aquí aparecería en la factura. Lo siguiente, central. ¿Cuándo en estos casos? Pues ponemos central si es que así la reserva ha venido por una central de reservas. Esta comisión, recordemos que es indirecta, no aparecería en factura. Para poner central obligatoriamente siempre tendremos que tener el Cardex creado previamente. Siguiente, modo de facturación. Volvemos hacia atrás, ¿por qué? Porque la comisión sobre la que vamos a aplicar tenemos que decir sobre qué. En este caso hacemos coincidir con el paquete. El modo de facturación, como decía, es la forma donde se van a repartir los cargos. Las diferentes opciones es todo al titular, o sea, alojamiento y gastos extras irá a su cuenta. Su cuenta es la de primera de extras, por defecto. Todo al reservador o full credit irá todo al cliente. Esto se da en muy pocos casos porque son agencias o empresas que se hacen cargo de todos los cargos que el titular o cliente vaya a hacer en el hotel. Y luego,
Dependiendo de si ponemos el alojamiento, lo que hará el programa es llevar alojamiento a la cuenta directamente de reservador y el resto a primera de estas. Procedencia, si lo sabemos o el card lo hemos creado previamente, se pone. Si no, esta casilla quedará vacía a la hora de hacer el check-in. Recordemos que para terminar de hacer un check-in, la procedencia siempre es obligatoria. Segmento es un segmento, que aunque lo tengamos puesto o se meta directamente, recordemos que en cualquier momento se puede cambiar. Release. Si queremos que esta fecha o esta reserva tenga una fecha de release, podemos poner directamente los días, el programa nos calcula qué fecha sería, o nos vamos a la opción de calendario, en el que ponemos el día que queremos y el propio programa nos calcula cuántos días de release es. Informo que desde la última versión ya existe un widget de release directamente en el front, en el que en el día de release aparecen aquellas reservas que tenemos que aplicar esta fecha límite. El localizador del hotel aparecerá cuando demos F1 a aceptar la reserva, pero mientras que no tengamos habitación y tipo de habitación, no podemos crearla. Localizador online si viene a través de nuestra página web o nuestro ONET Booking, motor de reservas. Observaciones. Meteremos todo aquello que queremos tener constancia de ello. Normalmente se pone a veces el precio, sugerencias del cliente, por ejemplo si quiere una planta alta o qué tipo de cama desearía. O cosas especiales que queremos dar al cliente. Cupo se pondría si lo tuviéramos en el card o porque queremos crear una reserva con cupo predeterminado. Estos cupos se parametrizan, aunque formará parte de otro tutorial. Vemos que ni tanto el cliente ni el reservador tienen cupo. El email, teléfono está metido directamente por tener fecha de cliente anterior. Datos de la tarjeta de crédito y los pondremos. Estos jamás quedarán impresos y cumplen las normas de seguridad requeridas. Titular, que tienes la del número de tarjeta, mes y año de la fecha de caducidad de la tarjeta de crédito. Vemos que siempre podemos volver adelante hacia atrás pues si nos hemos confundido en algún dato. Lo siguiente e importante es poner las habitaciones. Se van a diferenciar por cantidad, tipos, personas que las alojan y gratuidades. Siempre que todo esto coincida, la cantidad será igual, pero en el momento que alguno de los datos cambie, ya sea la tipología, personas que lo ocupan, si es gratuidad o no, entonces se empezarán a diferenciar, aunque el tipo de habitación sea la misma. Vamos a crear una habitación doble con 2 adultos, 0 niños, 0 bebés. Una habitación, en este caso doble con cama de matrimonio, que era como había pedido el cliente y hemos puesto, para un solo adulto. Y por último, una habitación doble también, pero en este caso con 2 adultos, 0 niños y un bebé. Vemos que aunque son doble y doble, son diferenciadas por el tipo de ocupación que tienen. Ahora podemos ir viendo habitación por habitación su estancia prevista. Vemos la fecha de llegada y salida que desde coinciden con la que hemos puesto al principio de la reserva. Es en este punto donde podemos cambiar la fecha de llegada o de salida de esa habitación. Será independiente por habitaciones, lo cual es muy cómodo. También podremos poner directamente el número de habitación que queremos o ir directamente al planning, donde nos mostrará el tipo de habitación que hemos elegido, que es doble, y las fechas elegidas. Vemos que no hay ninguna asignada, simplemente marcaríamos la que queremos y quedaría asignada. Además de la asignación, mientras que tengamos este símbolo podemos seguir escribiendo y cambiando las cosas, no queda nada guardado.
deberíamos ir hasta el final de la línea para poder grabar. Podemos cambiar la tarifa que hayamos puesto, una concreta al inicio. Aquí podemos coger y cambiarla de nuevo. Podemos cambiar también el tipo de alojamiento en el que quiere, que esta es una reserva con 3 habitaciones y las particularidades de cada una de ellas pueden ser totalmente diferentes. No hay ningún problema, se puede hacer todo. Simplemente recomendamos tener especial cuidado. Siguiente es si es una reembolsable o no, si es gratuidad o no. Damos intro hasta el final y vemos que el símbolo ha cambiado, ahora ya aparece una flecha, en este caso la información queda guardada. Cuidado, recordemos que si en un momento determinado cambiamos cualquier cosa, la fecha de entrada y salida también puede variar. En este caso vamos a la siguiente habitación, doble matrimonio, lo hemos marcado y elegimos una lo más cercana posible a la anterior. Normalmente en las reservas recomendamos que si son varias habitaciones se pongan lo más próximas posibles. Los clientes suelen agradecerlo. Seguimos poniendo que es una reembolsable, que no hay ninguna gratuidad, sino aparecería en las reservas, y accedemos a la última. La última habitación vamos a hacer que llegue un día más tarde, si cambiamos la fecha. Nos vamos a hacer la asignación y vemos que ya no es del 12 al 17, sino del 13 al 17. Y lo mismo, elegiremos una en la misma planta que las dos anteriores. Y así las 3 habitaciones que forman esta reserva quedarían: tipo de habitación, personas que lo van a ocupar, llegadas y salidas previstas, asignación de las habitaciones, tarifas de todas ellas, y en este caso a esta última vamos a cambiarle incluso el paquete. Sí, el alojamiento va a ser media pensión. Sigue siendo reembolsable, es una gratuidad, intro hasta el final y cambiamos. De esta forma vemos que ya tenemos las 3 habitaciones al completo. Ahora tocaría ir al detalle de habitaciones. De la misma forma que anterior, cada una de las habitaciones será independiente y sus detalles, servicios, alojados y precios también. Como detalles vemos las tarifas y el paquete. El número de habitación ya también lo tenemos marcado porque lo hemos asignado previamente. En este caso también la tarifa puede sufrir modificaciones, solamente para un día concreto. Si lo hubiéramos hecho antes, hubiera sido para toda la estancia de esta habitación. Aquí lo que cambiamos es la tarifa de un día concreto. Y podemos cambiar también el paquete dentro de un día concreto. Estas son particularidades de la reserva o de las estancias. Como estamos cambiando cosas, vemos que tanto la tarifa, paquete y servicio el primer día ha cambiado de color azul a color rojo. Esto nos hace que cuando volvamos a la reserva o otra persona lo vea, es una forma gráfica y rápida de ver que hay particularidades que han sido cambiadas. Cargamos los servicios. Las dobles flechas se cargan automáticamente aquellos que tenemos dichos. Con la flecha además añadimos servicios, incluso podemos sustituir unos por otros. En este caso vamos a añadir, si queremos alguno, siempre contando a qué estancia afecta, la fecha, si no. Una vez hecho, F1 aceptamos o escape si es que no queremos terminar de realizarlo. Por último, abajo del todo aparecen los alojados. En este caso vamos a poner un alojado porque recuerdo que para hacer un prepago es obligatorio que al menos un cliente esté alojado en una de las habitaciones. Antes pondremos el nombre del titular de la reserva, que es el único que conocemos, a no ser que nos hayan dado el rooming. Vemos cada una de las habitaciones, vamos a la última, que si recordamos eran 2 adultos y un bebé. Vemos que como servicios y automáticamente hemos cargado la cuna. La cuna es un servicio que normalmente tenemos limitado en el día y que hay que ir descontándolo.
También informamos que esta pestaña o esta ventana de servicios no afecta a precios, solamente afecta para los departamentos de comidas y bebidas o de housekeeping. Por último, vamos a introducir los precios. Hemos dicho que vamos a poner una tarifa. La tarifa puede estar cargada para unos días concretos o para todo el año. En este caso vemos que la tarifa número 1 para estos días en concreto no está cargada porque no lo ha metido los precios directamente. Sí que los metemos manualmente con el F8 o con la cruz azul de añadir precios. Siempre que tenemos cualquier ventana y tenemos desplegables hay que verlos. De esta forma vemos en este caso a qué habitaciones o estancias afectan los precios que vamos a poner. Podremos encontrarlas una a una, todas o incluso agrupadas siempre que tengamos varias habitaciones iguales. Vamos a poner el precio a todas, de la fecha de entrada a la fecha de salida. Según el modo de facturación, aunque en cualquier momento podemos obligar que se carguen en otro precio, por ejemplo la segunda de extras. Ponemos el cargo que queremos realizar, alojamiento y desayuno, que era en el modo de régimen que se iban a alojar, cantidad 1 porque es la habitación y el precio, neto o bruto. Normalmente recomendamos neto. Y descuento o comisión, si lo queremos aplicar también aquí lo podríamos aplicar a todos los días, un día en concreto, pero son descuentos o comisiones que aparecen directamente en factura. Vemos que en detalle de habitación, a esta primera habitación se le había añadido un servicio de cena, que es el que hemos añadido anteriormente. Pues faltaría añadirle el precio, para que llegado ese día, directamente el precio se cargue al cierre y luego lo podremos cobrar en el checkout. Buscamos el cargo. Algunas veces hay ciertos cargos que no están creados como tal, pero siempre recordemos que podemos elegir el más aproximado y que la descripción la podemos variar. Como por ejemplo en este caso. Cogeremos la opción de almuerzo, que es la más parecida, y cambiaríamos y la descripción sería cena. Aquí en este caso sí que cantidad ya es por personas, así que debemos poner 2, que son los 2 adultos, y el precio unitario, igual, neto o bruto. Y así queda reflejado. Vemos la siguiente habitación, que tiene sus precios ya cargados. Vemos que antes hemos puesto que el precio era para todas y que además se cargara en segunda de extras, como cosa especial para ver que es una función que puede realizar el sistema, que normalmente será según modo. Si una de las estancias el precio está confundido o nos hemos confundido, siempre podemos volver, eliminar precios, eliminamos todos y cargamos de nuevo de forma manual esa habitación, su estancia, alojamiento de desayuno y ponemos el precio. En este caso el precio será inferior ya que solamente hay un adulto. Y por último vemos que la última habitación que hemos metido el precio también está confundido porque no va en el alojamiento de desayuno, sí que no va en media pensión. Recordemos que estos detalles de habitaciones siempre podemos consultar. Eliminamos precios igual que hemos hecho anteriormente. Siempre nos pregunta por seguridad si estamos seguros de ello. Cargamos los precios, en este caso a esta habitación incluso la vamos a poner en otra cuenta, en este caso según modo. Ponemos la media pensión, que es el cargo que queremos aplicar, y el precio. F1, aceptamos. De esta forma ya tenemos cargados todos los precios, todos los servicios. Vemos abajo el precio total de esta habitación o el total de la reserva, que incluye las 3 habitaciones. Y entre paréntesis si es neto o bruto el precio que hemos puesto.
Hecho esto, F1, aceptamos la reserva. En este momento aparece el localizador del hotel. Una vez que tenemos el localizador del hotel, la reserva ya está hecha, ya queda en el sistema. Siempre podemos acceder a ella, modificarla, cambiarla. Para poder cambiar cualquier cosa, si es que vemos que nos hemos confundido o el cliente ha pedido alguna cosa especial antes de su llegada, es tan fácil como F4 modificar. También si queremos realizar los prepagos, una vez hecha la reserva, F9 prepagos. Podremos hacerlo al particular o al reservador. ¿A qué habitación? Normalmente a la primera, o en este caso exactamente la que tiene un cliente, que tiene cliente alojado. He dicho antes que hace falta el cliente alojado para poder hacer el prepago. La fecha será la fecha actual, día de hoy, que se puede cambiar por si acaso nos hemos confundido algún día o tenemos que ponerlo en adelante. Tipo de cobro, descripción, incluso podemos poner observaciones. Esto viene muy bien porque a la hora de sacar el listado de cobros podemos diferenciar unos de otros, por ejemplo, por diferenciar reservadores. Vemos que cada vez que hacemos algún cambio, alguna modificación o añadimos algo, nos vuelve a aparecer el aviso que aparecía en el Cardex. Abajo del todo también podemos ver el número total de habitaciones, cuántas están asignadas de ellas, número de personas que van a estar alojadas y cuántas personas tenemos puesta como alojadas. Tenemos el rooming list. En otro tutorial veremos más funciones que se puede hacer, cómo modificamos, hacemos proformas de esta factura, cartas de reserva, cómo podemos imprimirlas o enviarlas por mail. Incluso con la función de control, pues tenemos más funciones detrás, como por ejemplo el asistente de rooming, si supiéramos el nombre de todos los clientes que van a estar y los podríamos poner. Bueno, espero que este tutorial os haya servido. Como he dicho, más adelante veremos otros tutoriales, cómo modificar o cómo añadir más información. Recordar que si nos hemos confundido, F4 modificamos, dependiendo de lo que nos hayamos confundido. En este caso, voy a volver para atrás para cambiar el localizador del reservador. Recordemos que sobre todo para cambiar la información de la parte de arriba, la información del cliente o reservador, normalmente debemos estar en la pestaña de habitaciones. Una vez que estamos ahí, ponemos el reservador nuevo, F1, aceptamos. Las reservas son modificaciones que quedarían hechas. Recordemos que una reserva tiene muchas funciones y siempre podremos acceder de nuevo a ellas buscando la reserva y creando las modificaciones que necesitemos oportunas o incluso la anulación si así fuera. De nuevo, gracias y espero que os haya servido.